Primera pregunta. Ah, que las tienes aquí apuntadas. Sí. ¿Son las personas abiertas a la crítica constructiva? Depende. Las personas no están muy abiertas a lo que sería el concepto del error y por lo tanto la crítica constructiva es una cosa que no pueden estar muy abiertas. El error nos intimida. No es una cosa que hayamos sido enseñados a apreciar. ¿Cómo se podría fomentar la crítica constructiva o el aceptar el error? Pues simplemente no haciendo que el error sea como algo malo, enseñando que el error de hecho es una fuente de información para que podamos aprender de ello. ¿Creéis que la sociedad de hoy en día está abierta a una crítica constructiva? No. Hombre, pues imagino que depende de dónde estés, ¿no? Quiero decir, la sociedad más joven sí, la sociedad más vieja yo diría que es un poco más reacia, sobre todo a comentarios de los jóvenes. Entonces, sí, y luego también depende también de la cultura del país, diría. Hay países que son más cerrados de por sí, más tradicionales, más tal, y otros que son un poco menos. Si hablamos un poquito del sur, yo creo que hay más. ¿Del sur? En general, sí. En nuestra sociedad actualmente hay apertura de opiniones, tal vez un poco no tanto en la toma de decisiones, que es otra cosa. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, que soy madre, cuando comentas algunas cosas a otras mamás, no la aceptan del todo bien. Entonces, ahora mismo dar tu opinión y aunque tú creas que tengas toda la verdad, no está abierta la sociedad ahora mismo a otro punto de vista. ¿Se puede mejorar como sociedad sin una crítica? No, yo creo que la crítica es fundamental para poder avanzar en una sociedad. Es difícil. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque al final, con un único punto de perspectiva, con una única perspectiva, es como que te cuesta más ver las cosas que, no sé, en las que se puede estar fallando. Necesitas siempre cuanta más perspectiva, más comunicación, ¿no? Y diferentes puntos de vista, al final, pues yo qué sé, te planteas cosas a las que no llegas solo. Sí, porque tú mismo te puedes hacer una autocrítica. Tú mismo puedes ser consciente de que estás haciendo mal y solventarlo. No creo que no, porque si no la hacen nosotros te la haces tú mismo. Al final una crítica es una evaluación con tonos negativos. Perdón. Se me va el español aquí. Si quisieras ser crítico, ¿cómo crees que podríamos mejorar las relaciones entre hombres y mujeres? Pues comunicación, básicamente, diría. La comunicación como pilar fundamental. ¿Crees que deberíamos de mejorar la comunicación? A ver, esto es muy personal, ¿no? O sea, como sociedad me cuesta un poco llegar a conclusiones generales, creo. Pero yo diría que de por sí es un poco la clave, ¿no? El entendimiento de la comunicación, al final, con eso se llega siempre a buen puerto, creo. Como una iniciativa por ambas partes. ¿Cómo crees que podríamos mejorar las relaciones entre hombres y mujeres? Pregunta difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que dejando un poco a un lado las diferencias entre hombres y mujeres y pensando que al final todos somos iguales. Yo creo que en la actualidad la diferencia que se está un poco sacando de madre entre hombres y mujeres debería de estar más unificado y intentar ver que no hay ese tipo de diferencias y que todos somos iguales. Pues yo creo que conociéndonos mejor, sabiendo cuáles son las diferencias entre unos y otros, pero yo soy de las que opino que hay diferencias entre hombres y mujeres. Somos iguales ante la ley y todo, pero somos diferentes. Biológicamente, anatómicamente, la diferencia entre mujeres y hombres y otras personas de sexualidad diferente, ¿no? Ahí hay que conocernos para entendernos. Y algo fundamental, yo creo, el respeto. Eso sí, para mí es fundamental. El respeto si eres negro, blanco, rojo, café, azul, verde, lo que seas. Y lo que seas. El respeto.
¿Cómo las podríamos mejorar? Pues dejando de ser tan egoístas e individualistas. Yo creo que ya llegamos a un punto donde los hombres ya encontraron que hasta ahí ya llegó un poco su nivel de destrucción. Y han habido ahora, aparecen muchos, como las mujeres siempre se acogen con otras mujeres en cuestiones para pues ver qué se puede hacer para ser productivos y demás. También ahora hay círculos de grupo de hombres que les llaman, como para que ellos también ya bajen un poquito las guardias y ya entren a esta era que la verdad es de que ya se están dando cuenta que es más de cooperación, no de competencia. Eso es lo que se está viendo mucho ahorita, que ya algunos hombres ya están entendiendo que no es ninguna competencia o nada, simplemente en lo que quieran colaborar se tiene que pues bajar ahí las guardias. ¿Cómo le gustaría que cambiaran los hombres? No tienen que cambiar, simplemente pues más bien ellos ser más vulnerables a las situaciones y entender que hay otra perspectiva que es la que tenemos de sí, las mujeres, por la biología también que tenemos de ser nurtured, perdón por la palabra, pero pues a ellos les va mejor de repente cuando lo experimentan y se acercan a cosas que nosotras queremos como para producir para el bien común. ¿Quién tiene más probabilidades de ofenderse? ¿Alguien ansioso e inseguro o alguien asertivo y con confianza en sí mismo? Alguien asertivo y con confianza en sí mismo. ¿Con más probabilidades de ofenderse? Sí. Yo pienso al contrario. Ansioso e inseguro. ¿Por qué crees que es eso? Pues porque al final el que tiene confianza en sí mismo pues no se va a quebrar tan fácilmente. Por alguien que tiene inseguridades, a la mínima que le sacas a lo mejor un poco de la concepción que tiene sobre sí mismo, pues bueno, entiendo que patine. Hombre, alguien inseguro, seguro. Creo que los dos tienen sus puntos negativos, en el sentido de que uno siempre tendrá la tendencia a sentirse ofendido, pero es que el otro, si tiene demasiada confianza, también llegará un momento que verá el error o la parte mala como algo muy malo para él, no estará acostumbrado. Digamos que la persona que está acostumbrada a cagarla acepta mejor el error. Cuando alguien se ofende, ¿de quién es la responsabilidad? Del mismo. O sea, del ofendido. Totalmente. Del propio ofendido. Del ofendido. Sí. De uno mismo. Pues depende, ¿no? Cuando alguien se ofende, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué preguntitas? Pues si sabes que esa persona es sensible y que se puede ofender, igual tú desde tu posición puedes intentar evitarlo, si conoces la situación de la otra persona. Y yo que sé, tampoco creo que se pueda culpar ni que se deba culpar a una persona por ofenderse. Hay otras maneras de hacer ver a lo mejor ciertos fallos en ese tipo de personas. Entonces a lo mejor desde tu posición, si te enfrentas a una persona que sabes que tiende a, pues yo creo que evitarlo es más sencillo que para la otra persona no ofenderse. ¿Quién es más probable que se ofenda? ¿Alguien ansioso e inseguro o alguien asertivo y con confianza en sí mismo? Sí, yo creo que la primera, alguien un poquito desconfianza y la ansiedad y eso pues viene de miedo, nada más de propios miedos, pero pues ellos solitos se ofenden, ¿no? Mientras no causen daño ahora sí que al vecino o al prójimo o así, pues solitos cada quien, yo creo que llega a una etapa en su vida en el que ya dicen, bueno, pues este trabajo tengo que empezar con un trabajo interno. Entonces, ¿por qué hay una tendencia a reprimir y demonizar todo lo que pudiese ser ofensivo para algún grupo? Porque saben a lo mejor que entre más despierten unos o un grupo más grande, pues ya no van a poder manipular a las masas. Ya habrá mucho yo. Buena pregunta. A ver, repite. ¿Por qué hay una tendencia a reprimir y demonizar todo lo que pudiese ser ofensivo? Porque ofender implica perder votos. Yo pienso por el que dirán. ¿Por miedo igual a ofender a alguien? Sí, por miedo a ofender a alguien o por cómo quedas tú como persona ante la sociedad. ¿Pero no es la responsabilidad de quien se ofende? O sea, por ejemplo, si a mí yo soy una persona que tengo confianza y me ofenden, yo soy dueño de saber si me ofende o no, depende de quién sea la persona.
Pues porque la sociedad ahora mismo en la que estamos somos una sociedad que tenemos la piel muy fina y entonces todo lo sacamos de contexto. Entonces, ¿la sociedad de hoy en día es demasiado cínica e irrespetuosa o demasiado sensible y acomplejada? Demasiado sensible y acomplejada. Irrespetuosa creo que al contrario. Antiguamente se decían barbaridades, lo típico en un pueblo, como te has puesto, típicos comentarios, y ahora mismo es impensable, respecto a géneros y demás, es impensable hacer comentarios. Ahora mismo que está bien, que seamos cuidadosos con el lenguaje, sobre todo con la generación que viene en camino, los hijos. Hay que tener mucho cuidado con los comentarios, pero creo que también está sacado de madre. ¿Es la sociedad de hoy en día demasiado cínica e irrespetuosa o demasiado sensible y acomplejada? Pues yo creo que es un poco difícil definir blanco o negro, sino que hay de las dos cosas, porque ya también nos estamos pasando un poquito de exageración sobre la sensibilidad frente a varias cosas. O sea, ya todo es ofensivo, sí. Hacemos broma, al menos en nuestra sociedad. Ya no puedes decir está gorda porque entonces ya es ofensivo. Pero entonces tienes que ser hipócrita y decirlo de otra manera para que no se ofenda la gente, ¿no? En fin. A ver, cínicos lo somos básicamente porque no tenemos la capacidad o la inteligencia emocional para ver las cosas. ¿Cuál era el segundo, por favor? Irrespetuosa. Irrespetuosa. Bueno, a partir de que eres muy individualista y que solo ves para ti mismo, pues lógicamente te vuelves irrespetuoso porque eres incapaz de saber lo que los otros sienten. Tercera. Demasiado sensible y acomplejada. Sensibles, somos unos putos drama queens que se están criando una puta generación de niños. ¿Qué es la corrección política? La corrección política. ¿O el ser políticamente correcto? No dar opiniones sobre cosas. ¿Cómo? No dar opiniones sobre cosas. ¿No dan opiniones? Bueno, podríamos definirla como una serie de lenguajes... Contentar a todos, sí. Lenguajes, ¿no? Acciones e intenciones que evitan ofender o poner en desventaja a un grupo de la sociedad. A todos a la vez, un poco. A todos a la vez. ¿No? Ser políticamente correcto. Eso es una utopía, no creo que sí en parte, pero también creo que eso es simplemente una manipulación o si quieres decir una decoración de una situación en concreto. Es querer quedar bien con todos y es imposible. ¿Y debería ser el humor políticamente correcto? ¿Humor? El humor, sí. No. No. Porque es humor. El humor es humor. No, yo creo que forma parte, debe ser parte. El humor debe ser parte de los análisis y del interés y de la crítica a fuerza. De hecho, así empezaron en la sociedad. Al menos, por ejemplo, en nuestra sociedad, la sociedad mexicana, por ejemplo, el siglo pasado, la famosa Catrina, ¿no?, que tanto celebramos el Día de Muertos, es una crítica hacia la sociedad, el modo de ser en la sociedad y fungía como tal, ¿no? Por escribir la crítica artística hacia la sociedad. A ver, con límites, entiendo, ¿no? O sea, entiendo que debe haber ciertos límites en ciertos contextos. Claro que depende otra vez del contexto, no creo que sea tampoco generalizable, porque si, por ejemplo, si sabes que en cierto momento cierto tema es muy crítico, pues igual evitarlo no está mal. No debería, porque igual que el humor negro puede afectar a un colectivo, también afecta sobre la política, afecta sobre otros temas, deporte, que debería abarcar todo. Y la sátira y nadie también. Debería que estar ofendido por ello. Vale. Si no acabaría el humor, entonces ya no vamos a poder hacer nada ni comentar nada. Por ejemplo, con la maternidad nosotros nos centramos más porque tenemos 2 hijos, es que prácticamente ya no se puede tener un diálogo abierto con libre expresión, porque no sabes cómo le vas a entrar a la otra persona. Vale. Respecto a las formas de educar, a dar el pecho, a cómo tratar al bebé, cogerle, no cogerle y demás. Ahora mismo la libertad de expresión está bastante censurada respecto, por ejemplo, a la maternidad con las madres, que antiguamente somos, por ejemplo. Y por eso, en el humor es imposible gastar una broma. Yo misma, por ejemplo, doy el pecho y me han gastado alguna broma de joder, no se separa de la teta y demás, y ya me siento ofendida. ¿Debería ser el humor políticamente correcto? Sí, lo que pasa es que tendrían que tener en cuenta los límites del humor. Hablando de límites, entonces, ¿cuál es la línea que separa Es muy flexible. ¿Cuál es la línea que separa la propia responsabilidad
y el culpabilizar a la sociedad de todo? Pues la verdad es que no creo que haya una línea definida. Entonces, creo que siempre va a haber malentendidos en este aspecto y que no sé, no estaría ni bien cortarlo de raíz ni libremente decir siempre absolutamente todo. O sea, simplemente va a haber malentendidos y hasta no puedes hacer nada para evitarlo, creo. No, yo creo que es encontrar nuevamente, entender las cosas, estudiar un poco más. Las redes sociales y todo este tipo de cosas han incidido negativamente en tener criterios que puedan realmente ayudar a hacer estas diferencias, ¿no? Eso para mí ha sido lo más destructivo, perdón. ¿Es la sociedad de hoy en día demasiado cínica e irrespetuosa o demasiado sensible y acomplejada? Yo no diría que demasiado en ninguna de las dos direcciones. Cínica, respetuosa, o sea, en comparación con antaño, pues igual sí. te diría sensible y acomplejada en vez de cínica, pero porque los de antaño también se pueden mirar como cínicos e respetuosos, ¿no? Vale. Diría. Está un poco en un punto medio, no creo que tiraría para ningún lado. ¿Crees que la sociedad de hoy entonces está en un equilibrio, que no habría en ese sentido nada que mejorar? En el sentido de crítica y corrección política. No, realmente no. Yo creo que hay tendencia, o sea, al menos ahora por nuestra parte y por la parte de los jóvenes, claro. Hay tendencia a la empatía y la sensibilización en general y sí, sobre todo eso. Última pregunta, ¿por qué buscar la empatía de los demás en lugar de soluciones? La empatía en lugar de soluciones. No creo que una cosa esté separada de la otra. Yo creo que a través de empatía llegas a soluciones. Vale. Las soluciones más adecuadas, de hecho. No, pues yo creo que siempre se está en búsqueda de soluciones, pero los caminos a veces son los erróneos. Si no se parte de un análisis concreto, objetivo y real. Bueno, porque somos animales de grupo.